Sistema límbico. El sistema límbico está situado debajo de la corteza cerebral. Dirige nuestros mecanismos básicos. En los mamíferos es el centro del temor y la agresión, y en los humanos es el centro de la afectividad. Entonces, ¿qué es el sistema límbico? Es un sistema de neuronas corticales y subcorticales. Las conexiones de estas neuronas forman circuitos complejos que desempeñan un papel importante en la memoria y en la conducta. Otra definición indica que es un conjunto de estructuras neuroanatómicas que intervienen en el control de los impulsos de motivación, memoria y conducta. El sistema límbico viene de lo que significa borde o límite. Es un grupo de estructuras que se ubican en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Participa en los procesos de memoria, conducta emocional, comportamiento sexual, reacciones emotivas como temor, ira, manifestaciones vegetativas y alimentación y sobrevivencia. El sistema límbico fue estudiado por Paul Broca en 1824 como el lóbulo límbico. James Papez en 1958 estudió lo que llamamos el circuito de las emociones. Formaciones anatómicas del sistema límbico. Comprende una porción cortical ubicada en la cara interna e inferior del cerebro, una porción nuclear llamada el complejo de la amígdala, fibras de interconexión a través del fórnix o trígono, con aferencias y eferencias, las que serán descritas en forma separada y detallada. Entonces, el sistema límbico, que es la unidad funcional, tiene como estructuras básicas el lóbulo límbico de Broca, que comprende la circunvolución del cuerpo calloso, el istmo, las circunvoluciones hipocámpicas, el hipocampo o asta de Amón, amígdala, hipotálamo, cuerpo nuclear anterior del tálamo, cuerpos mamilares, formación reticular, núcleos de Guden y Betereu, el mesencéfalo. Entonces, este sistema límbico utiliza la corteza cerebral, que está formado básicamente por la circunvolución del cuerpo calloso. Se continúa hacia atrás y hacia abajo formando el istmo, que conecta con la circunvolución parahipocámpica o hipocampo, extendiéndose hasta el área entorrinal en el gancho del hipocampo, formando así el lóbulo límbico de Broca. Esta corteza se conecta funcionalmente con la corteza orbitofrontal y con la formación del hipocampo. La formación del hipocampo desempeña un papel clave en la memoria y el aprendizaje. Está formado por tres partes: el hipocampo, la circunvolución dentada y la circunvolución del parahipocampo. Vemos en estas imágenes las localizaciones anatómicas de la formación del hipocampo, que estructuralmente está formado por el hipocampo, la circunvolución dentada y la circunvolución del parahipocampo. El hipocampo está localizado en la parte media del lóbulo temporal del cerebro, situado en el suelo del asta temporal del ventrículo lateral. Aparece como un relieve curvo en forma de S, de concavidad interna,
formado por el empuje de la cisura o surco del hipocampo. Tiene aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud y contiene alrededor de 40 billones de neuronas. El hipocampo interviene en el circuito límbico de Papez. El hipocampo, esta formación curva se extiende en toda la longitud por el piso del asta temporal del ventrículo lateral, terminando por detrás y debajo del rodete del cuerpo calloso. El fórnix se prolonga hacia atrás, donde sus pilares posteriores se integran a las fimbrias del hipocampo y terminan uniéndose a la circunvolución del hipocampo. Las fibras nerviosas que nacen en el hipocampo forman la fimbria del hipocampo. Esta se continúa por el pilar posterior del fórnix. La circunvolución dentada es una banda estrecha, escotada de sustancia gris y se ubica entre la fimbria y la circunvolución del parahipocampo. Se continúa hacia atrás hasta el rodete del cuerpo calloso. Se continúa con el indicium grisium. Es una capa vestigial delgada de sustancia gris que cubre la superficie superior del cuerpo calloso. En el indicium grisium se tiene dos haces de fibras blancas, la estría longitudinal medial y la estría longitudinal lateral, que son vestigios de la sustancia blanca. Hacia adelante, la circunvolución dentada se continúa con el uncus. Circunvolución del parahipocampo. Se ubica entre la cisura del hipocampo y el surco colateral. Se continúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del lóbulo temporal. Conexiones del hipocampo. Conexiones aferentes de la corteza de la circunvolución del cuerpo calloso son retransmitidos al hipocampo por medio del área entorrinal a través del fascículo perforante y alveolar de Cajal. Conexiones eferentes por medio del trígono. Su vía principal de salida se conecta con el cuerpo mamilar, el tálamo, núcleos septales, hipotálamo e hipocampo del lado opuesto por medio de fibras comisurales o transversales. Funciones del hipocampo. Interpretación funcional. 1. Los estudios han demostrado que el asta de Amón o hipocampo tiene más sensibilidad al umbral de excitación, generando la participación de todo el sistema límbico, explicándose así la frecuencia de la epilepsia temporal psicomotora y de otras alteraciones de conducta ante agentes o noxas leves. En casos de epilepsia del lóbulo temporal, es relativamente frecuente oír al paciente reportar olores extraños, justo antes del inicio de la crisis epiléptica. Estos síntomas se deben a la invasión por la actividad neuronal excesiva característica de la epilepsia, de estructuras límbicas, básicamente la amígdala y el hipocampo. 2. Participación activa en los procesos de memoria, ya que su lesión produce alteraciones de la memoria a corto plazo o inmediatamente llamada anterógrada. 3.
juntamente con el núcleo amigdalino, a través de la información aferente sensorial, adecúa el comportamiento de las personas. Modelo del circuito de Papez. Circuito de Papez. La formación hipocámpica es el centro inicial de la vía de reverberación llamado circuito de Papez. La parte principal del circuito de Papez es el fórnix, que conecta la formación hipocámpica con el hipotálamo. El neuroanatomista inglés James Papez en 1937 planteó que, cuando se desencadenaba un proceso emocional, el recorrido del estímulo nervioso tenía un camino predeterminado, y este circuito permite que, cuando la persona toma conciencia que estaba asustada, más se asusta. El investigador reafirmó su teoría llamada circuito de las emociones, diciendo que estaban comprendidos en este circuito no solo el lóbulo límbico, sino también el hipotálamo y el tálamo. Papez señala que el circuito de las emociones tiene la siguiente dirección. Inicia a nivel de la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso. Luego sigue hacia el istmo de la circunvolución del cíngulo, continúa con la circunvolución parahipocámpica, bajamos al hipocampo, toma el fórnix, el cuerpo mamilar del hipotálamo, el tálamo y nuevamente llega a la circunvolución del cíngulo, formando así un circuito llamado el circuito de las emociones o de Papez. Circuito de las emociones. Las emociones se muestran en forma muy clara en los pacientes, incluyendo manifestaciones neurovegetativas. El miedo del paciente lo hace rígido. Muchas veces presenta también taquipnea, taquicardia, sudoración, palidez, pupilas dilatadas. Aquí se encuentra coordinando todas estas manifestaciones emocionales el sistema límbico, pero hay otras áreas que también están participando, como por ejemplo el hipotálamo, que está coordinando las respuestas neurovegetativas. El fascículo proencefálico medial, que llega al tegmen del mesencéfalo, se conecta también con la formación reticular. El sistema neurovegetativo tiene una gran participación en estas manifestaciones emocionales, cuyos centros reguladores se encuentran a nivel del hipotálamo. El tronco encefálico contiene los núcleos que participan como efectores de las manifestaciones emocionales como el llanto, la sonrisa, etc. Amígdala. La amígdala o complejo amigdaliano es una masa gris ubicada en el uncus del hipocampo. Es una estructura gris ovoidea de una forma de almendra, localizado por encima y delante de la punta de la prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales a través del uncus. La amígdala está constituida por dos grupos nucleares, córtico medial y basolateral. El grupo nuclear córtico medial agrupa a los núcleos olfatorios cortical, medial e intermedio,
El grupo nuclear basolateral está formado por los núcleos basal y lateral. Entonces tenemos que el grupo medial realiza funciones de reacción, de agresividad y violencia. En cambio, el grupo lateral tiene funciones de sensaciones de placer y afecto. Conexiones del núcleo de la amígdala. Conexiones aferentes. Fibras de origen olfatorio de la corteza piriforme o área 38 con el sistema reticular, con la circunvolución del cuerpo calloso, con las áreas asociativas, auditivas y visuales. Conexiones eferentes. Lo realiza por medio de la estría terminal que envía señales a los núcleos hipotalámicos anterior, región preóptica y neuroendocrinos. A través de las fibras amigdalofugas se dirigen a las áreas preóptica lateral, hipotálamo y núcleo dorso mediano del tálamo. Entonces, la amígdala o núcleo amigdaliano se encarga de formular reacciones emocionales en respuesta a un estímulo dado. Participa en la memoria afectiva, reflejos producidos por una actividad previamente experimentada. Su lesión puede provocar incapacidad para apreciar el significado emocional de las cosas. Ceguera afectiva. La estimulación de la amígdala produce diversos efectos controlados a través del hipotálamo. Ejemplo, y la ira, huida, miedo, cólera, reacciones emocionales, interés sexual por medio de la influencia cortical, etc. A estos cambios afectivos se asocia trastornos neurovegetativos como aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial o dilatación pupilar. Entonces, el sistema límbico participa con el hipocampo y la corteza límbica que los rodea, que están implicadas en el aprendizaje y la memoria. La amígdala está implicada en las respuestas emocionales, los sentimientos, la expresión de emoción, los recuerdos de las emociones y el reconocimiento de los signos de la emoción de los demás. Funciones del sistema límbico. Interviene en el comportamiento afectivo de las personas. Las conductas o comportamientos en el hombre son influidos por los códigos sociales, morales, culturales a través de la corteza cerebral. 2. El sistema límbico participa en forma activa en el proceso de memoria. La memoria es la facultad intelectual superior que permite registrar, conservar y utilizar la información. Los circuitos de la memoria a largo plazo se producen en el circuito hipocampo mamilotalámico cortical o circuito de Papez. En cambio, los trastornos de la memoria a corto plazo se producen por alteraciones a nivel cortical. 3. El sistema límbico participa en el proceso sueño y la vigilia. Muchas gracias por su atención.